Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están vosotros? Pues yo muy contento aquí en el programa de Cápsulas del Dermendi presentando la palabra, ¿verdad? El día de hoy, pues estábamos viendo lo de el vídeo anterior que grabamos, ¿verdad? Para ustedes, o para vosotros, mejor dicho. Y me quedé en que les iba a explicar sobre el Vaticano, ¿verdad? Sobre el Papa, de dónde venía la palabra, porque estamos en la palabra, el problema de la palabra, ¿no? Entonces, de dónde venían los hebreos, por qué eran los hebreos y demás, ¿no? Todas esas cosas que quedaron pendientes porque el programa se había hecho muy largo, de hora y media, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues les traigo algo de lo que dejamos pendiente, ¿no? En un comunicado pues, llamado una lengua arcaica, ¿verdad? Llamada hebrea, dentro de la historia, ¿sí? Es un tema escrito y dialogado al estilo de un servidor, el de Armendi. Como vosotros veréis, eh, la pregunta, ¿no? Es una pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo es que surgió la lengua hebrea? ¿Sí? Por ahí vamos a empezar para contestar esa pregunta, ¿verdad? Hace más de 3.000 años que se ha sabido, ¿verdad?, que surgió dicha lengua. Pero, sin embargo, ¿qué influencia existió para que llegara todo esto a los judíos? ¿Sí? Veréis, existen escritos en hebreo, ¿verdad?, del tiempo del César Tiberio, en lo que era la Roma, ¿no? Lo cual pues nos demuestra una ortografía, ¿verdad?, muy arcaica y hasta podríamos decir que obsoleta, ¿no? Obsoleta, perdón por la pronunciación. Hay ocasiones que me cuesta trabajo, más de lo que ya me cuesta, ¿sí? Les decía yo que era una lengua arcaica y muy obsoleta ya, ¿no? Y de lo que serían en ese momento, ¿verdad?, los estándares de la época moderna, ¿no? Bueno, pues claro, estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? De aquellos años. Perdón, porque ahí el tiempo no pasa, ¿verdad? El tiempo siempre está. Ese no, ni principio ni final, ¿verdad? Los años que pasan a través de ¿no? Pues serían, como les digo, ¿no?, los estándares de aquella época, ¿no? Y estamos hablando del tiempo también de Jesús de Nazaret o de Poncio Pilatos, ¿no? Que todo eso se conjugaba ahí, ¿no? De estos personajes, ¿sí? Bueno, pues yo les decía, ¿no?, que estos escritos que incluso aparecen en ciertas lápidas, ¿sí?, mortuorias, claro, y que pues en sus leyendas, ¿no?, o epígrafes, como le quieran llamar, ¿no?, pues se daba, ¿no? Todo esto a dónde nos va a llevar, ¿eh? Pues a que sus raíces, según investigaciones ya hechas, ¿verdad?, darían como un mero resultado la Mesopotamia, ¿sí? O sea, ¿no?, que hoy en día sería la región de Irak o de Irán incluso, ¿no? Eran años en los cuales
existían los sumerios, ¿sí? en esos ayeres. Veréis, según se sabe, los escritos más antiguos son los que se han, perdón, encontrado en lo que es la Sumeria, ¿sí? Por tanto, pues se les da todo el crédito hasta ahora de inventores de la escritura, ¿sí? Mirad, si vemos esto más a fondo, os daréis cuenta que estas escrituras se componían de pinturas, pues como las rupestres, ¿no? Ya veis que ellos pintaban en las cavernas, en las paredes, ¿verdad? Pintaban dibujos, bueno, dibujaban y pintaban, ¿no? Y pintaban. El hombre siempre ha sido inteligente, ¿sí? Porque a pesar de aquellos años en los que las pinturas rupestres existían ya, ya dominaban el fuego, ¿sí? Porque muy seguramente que lo usaban en antorchas o algo así, porque ¿cómo es que entraban a una cueva cuando está oscura, verdad? Y pintaban ahí los dibujos rupestres, los iluminaban. ¿Y con qué pinturas, no? O sea, debemos de pensar en todo ello, no nada más, ay, mira, dejaron esto, ¿no? Como un mensaje o un patrimonio para la humanidad, ¿no? De que ellos habían hecho sus primeros escritos a base de pinturas. ¿De dónde habían cogido los colores y demás? ¿Sí? Eran pigmentos que habían escogido muy bien de ciertas plantas, de ciertos animales, ¿no? Que de pues de cierta materia de la misma tierra, ¿no? Que les daba oportunidad para combinar y tener los colores, porque no nada más era la química para hacerlo, ¿no? Porque una pintura, para llevar a cabo una pintura, el color, la combinación, ¿verdad?, entre pinturas para dar los tonos de diferentes colores o de diferentes tonos, se necesita química, ¿no? Lo que quiere decir que no eran hombres tontos, eran hombres inteligentes, ¿sí? Inteligentes. Entonces, bueno, pues pues se daba todo ese crédito a ellos, a los sumerios, ¿no? Como los inventores de la escritura. ¿Por qué? Pues porque ellos habían copiado de los antiguos, ¿no? De las obras rupestres. Y muy seguramente que los rupestres, de los que hicieron los dibujos rupestres, los antiguos, habían copiado ese sistema de otros, ¿sí?, más viejos que ellos que habían descubierto algo, ¿no? Entonces esto es una copia tal vez hasta mejorada de lo que hicieron los antiguos, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Esto no tiene fin, no sabemos, es el eslabón perdido porque no sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos siquiera, ¿no? Y por qué estamos aquí, quién nos trajo o quién nos hizo o cómo es que existimos, ¿sí? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la gracia de que vosotros o nosotros más bien, ¿verdad? Porque me incluyo, ¿verdad? Todos estamos incluidos en los seres, no solo humanos, sino de la tercera dimensión, y estoy hablando de animales, de insectos, de
bestias, de humanos, vegetales, de minerales, tierra, todo lo que tiene vida, ¿sí? Todo lo que tiene vida dentro de lo que es la tercera dimensión. ¿Con qué fin estamos aquí? ¿Cómo es que se dio? ¿Por qué este planeta en sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso seguiremos hablando mucho más, ¿no? Mirad, si vemos esto más a fondo, ¿verdad? Os daréis cuenta que, y hablando de lo que es ya otra vez la escritura, se componía de pinturas, ¿verdad? Como ya dije yo antes, ¿no? De esas rupestres, pero si os fijáis bien, estas también contaban con dibujos. O sea que las pinturas rupestres las dejamos porque eran atrás. Entonces llegan los sumerios, ¿verdad? Llegan los sumerios y ven, copian, no les sale bien las cosas de lo que ellos deseaban, de lo que ellos querían, y componen con, ya no con pinturas, sino con dibujos, ¿sí? En las famosas, empiezan a escribir algo en las famosas tablillas, ¿sí? Entonces, pues ponen dibujos a la medida de lo que era la tablilla o la tableta, ¿no? Pero lo que sería el texto, ¿verdad? Se convertiría muy extenso, ¿sí? A base de puros dibujos, claro, ¿no? Sería extenderse demasiado y muchísimas tablillas para decir poco, ¿no? Pero, ¿cómo les diré? Así que, bueno, viendo este problema, pues se intentaron modificar dicho inconveniente, ¿no? Y así poder, pues, simplificar la escritura. Por aquello de los textos dentro de lo que sería su historia, ¿no? Y otras cosas más, como religión y demás, ¿no? Entonces, pues sí, necesitarían simplificar más para poder avanzar, ¿no? En poco espacio. Pero, ¿cómo les diré? Estos personajes no pudieron conseguir. Lucharon y lucharon años y no lo consiguieron, no daban con una forma, ¿verdad? Para hacerlo. Así que poco después, ¿verdad? Le tocó la suerte a Egipto, porque Egipto fue después, ¿no? No recuerdo bien, esta cabeza no me ayuda mucho. Llegaron primero los sumerios, luego crecieron como, bueno, ya traían la idea, ¿no? Traían ¿cómo se llama? La tecnología, traían, pues ya la certeza de ser grandes personajes, ¿no? Inteligentes, ¿no? Y llegan los acadios, ¿verdad? Y lastiman a los sumerios, ¿verdad? Ocupan el lugar y ellos traen nuevas ideas y copian algo de la cultura, ¿verdad? Sumeria para convertirla en Acadia, pero resulta ser de que ellos no aportaron nada, simplemente copiaron, ¿sí? Copiaron todo lo sumerio. O sea que a ellos no se les puede otorgar ningún mérito, algo grande, no, casi nada. Y entonces llegan otros, así es que ya se me olvida un poco la que recuerde. Bueno, pero el caso que nos regresamos y nos llegamos a Egipto, a ellos les toca inventar los jeroglíficos, porque no había jeroglíficos, había dibujos. Entonces, inventan los jeroglíficos, ¿verdad? Pero tampoco es suficiente
para la escritura, para los textos, ¿no?, que se necesitaban, porque pues eran historias que venían de muy atrás y que eran muy extensas, ¿no? Así que pasaron los años y otros años más, y les llegó el momento a los cananeos. Ahora los cananeos tenían la oportunidad, ¿verdad?, y la consiguieron, los cuales simplificaron aún más todo lo obtenido hasta entonces. Y estoy hablando de ya de más para acá. Estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Y así nació un nuevo alfabeto, ¿sí? Así salió un nuevo alfabeto, el cananeo, pues, ¿sí? Estoy hablando de Canaán. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? ¿Se acuerdan que les dije que los egipcios habían desterrado a otros egipcios porque eran monoteístas y pues había resurgido el politeísmo, ¿no? Entonces, pues como ellos estaban necios en seguir su costumbre, pues los desterraron y les dijo Faraón, bueno, pues ocupen Canaán, no es nuestro, pero como nosotros ya lo habíamos ocupado y lo estamos administrando, pues entonces ahí, pues pueden estar, ¿no? Perdón, un momento, por favor. Y como les iba diciendo, ¿no? Pero ellos no quisieron en ningún momento quedarse, porque como ya les dije antes, estaban dolidos y lastimados por lo que le habían hecho su propio pueblo, ¿no? Que prácticamente pues lo habían echado de la casa, ¿no? Entonces ellos, unos se asentaron a los alrededores y otros siguieron, ¿sí? Veréis. Pasemos a otro lado, ¿no? Porque pues a pesar de este avance de los cananeos, ¿verdad?, no era satisfactorio aún todavía. Así que ahora los fenicios, que era una raza, unas tribus muy permítanme, eran una raza muy avanzada, ¿sí? Que participaban en la modificación también de lo que era el alfabeto. Pero surge algo inesperado, ¿no? Algo que revoluciona totalmente, ¿no? A todo ese mundo, ¿no? Aquel mundo, ¿sí? Pequeño, ¿verdad? Pero porque ellos creían que era el mundo, ¿no? No habían conocido más allá, entonces lo que ellos conocían creían que era el mundo nada más. Bueno, pero entonces para esto, ¿no? Ellos modifican lo que es el alfabeto, ¿verdad? Logran grandes avances. Veréis, Fenicia estaba situada, digo para que nos ubiquemos mejor, ¿no? En lo que es la costa del mar Mediterráneo, ¿sí? Ahora sería la Siria, ¿no? O el Líbano, pues, ¿no? Para que se ubiquen. Y por supuesto que lo que es el norte de Israel, ¿sí? Los fenicios eran, pues, ¿qué les diré? Unos grandes navegantes, ¿sí? Y sobre todo comerciantes, porque ellos vivían de eso, ¿no? De fabricación de barcos, pues, ¿no? Vendían barcos, los fabricaban, los vendían. Todo, ¿no? Comerciaban, importaban y exportaban, ¿sí? O sea, ellos viajaban, ¿verdad? Todo lo que era las costas, el mundo para ellos, su mundo,
y llegaban a un puerto, a un país ajeno, y veían algo interesante y lo compraban, y luego iban a otro y lo vendían y compraban en ese otro y iban a otro, y era una compra-venta, ¿no? Muy importante, y luego fueron creciendo hasta exportar ingeniería, arquitectura y otras cosas más, ¿no? Madera, porque ellos gozaban de madera, de los papiros, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije de los árboles que se llamaban, biblos? De un pueblo de ellos muy importante, ¿verdad? Muy importante ese pueblo de ellos que se llamaba igual, biblos, y que eh, es que tenían grandes aserraderos, ¿sí? Tenían maderas preciosas por cantidades. Entonces ellos exportaban mucha madera. Incluso le vendieron arquitectura y le vendieron ingeniería y le vendieron madera, ¿verdad? Al hijo de David, ¿sí? Al hijo de David. Le vendieron madera porque a David también, sí. David les compró mucha madera preciosa a los, ¿cómo se llaman? A los fenicios, se me olvidan los nombres, perdón. Le compró mucha madera a los fenicios y entonces pues se hace viejo, ¿verdad? Porque tiene muchos problemas el señor, ¿no? El David, y y ya no logra él. La vida de David es muy interesante, se las voy a contar un día, ¿sí? Es interesante su vida. Entonces a él no le alcanza el tiempo para construir el templo, porque esa era su idea, construir el templo. Entonces se lo deja a su hijo, ¿verdad? Al que lo defiende, porque los otros hijos lo querían matar, porque como ya iba a morir, entonces querían el trono, ¿sí? Bueno, pues eso se lo voy a contar otro día, porque sí suena mucho, muy interesante eso. Para aquellos que no han leído la Biblia, ¿verdad? Para aquellos que leen la Biblia, estudian la Biblia, ¿verdad? Pero que nada más se aprenden capítulos, libros y incisos y párrafos y otras cosas, y no salen de ahí, ¿sí? No entienden nada, ¿sí? Nada de nada. Dicen que se guían por la palabra de Dios y por la palabra de la Biblia, y no saben ni siquiera cómo nació la Biblia, quién hizo la Biblia, qué usaron por qué se llama Biblia, de dónde salió, todas esas cosas. No saben nada, nada. Entonces, a todos ellos les voy a explicar en otro vídeo la vida de David, ¿sí? Cómo fue en realidad, ¿sí? Y ya les dije, ¿no? Sobre lo que es la Biblia, ¿no? Que son los libros, ¿verdad? La ley de Moisés, los papiros, ¿verdad? Y de dónde sacaron esos libros, ¿no? De la Biblia, ¿no? De dónde salió, de biblos, ¿no? Que son los árboles, y el pueblo de Fenicio, de biblos, y que ellos exportaban el material para escribir, ¿no? Y cómo lo hacían, ¿no? Incluso los faraones le compraban papiros a los fenicios, ¿sí? Gozaban
de un comercio internacional muy bueno, los fenicios. Bueno, pero dejemos eso para otro vídeo, ¿verdad? Y pues nos vamos hoy, nos regresamos a Siria, al Líbano, y por supuesto que al norte de Israel. Los fenicios eran grandes navegantes, como ya les dije, y sobre todo comerciantes, importaban, exportaban, y eran muy astutos, inteligentes, pues modificaron el alfabeto de tal modo, ¿verdad?, que facilitó la escritura. A tal grado, porque fue extraordinario eso, ¿no? A tal grado que ¿cómo les diré? Que pues que ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho pues con la documentación, no solo comercial, ¿sí?, sino que en otras tareas. Todo esto se dio allá pero ya más para acá, ¿no? Más moderno todavía. Esto se daba ya en aquellos años de los 1300, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿sí? Ya muy acá. De esta manera y con la ayuda de los cananeos, ¿verdad? Porque no podemos dejarlos sin mencionar, ¿no? Porque ellos fueron los que lograron modificar, ¿sí? Los fenicios lo perfeccionaron, ¿sí? O sea que a los dos les debemos estas, bueno, a todos, porque todos tienen un principio, ¿no? Y empieza a mejorarse y a perfeccionarse y demás por otros seres que van llegando, ¿verdad?, más frescos y tienen inteligencia y lo siguen haciendo mejor, ¿no? Y pues esto, pues, ¿qué les diré, no? Ahí, con esa ayuda, ¿verdad?, de, como les digo, de los fenicios y cananeos, pues se dio pie, ¿verdad?, a todo el Medio Oriente, ¿verdad?, que se comunicara entre sí, ¿sí? Fue algo extraordinario, ¿no? Pues con esto, ¿verdad? Perdón, nacerían las escrituras nuevas, ¿sí? Que hoy en día, ¿verdad?, pues tiene cada país o cada pueblo, ¿no? O pueblo, como quieran decir. Por ejemplo, pues Alemania con el alemán, Francia con el francés, y los italianos con el latín y su idioma hoy en día, ¿no? México, por ejemplo, pues con todos sus dialectos, ¿no? Y con su idioma principal, ¿no?, oficial, que es el castellano, ¿no? Y así, ¿no? Así se fue. Mira, la escritura fenicia, ¿verdad?, fue muy importante en aquellos oyes, porque de allí fue adoptada por las tribus de Canaán, ¿sí? O sea que los cananeos habían logrado una cierta escritura mejorada, pero llegan los fenicios y la recomponen, la mejoran, ¿verdad? Surge, es un escándalo esto. Entonces los mismos cananeos, ¿verdad?, o sea, todas las tribus de Canaán, y estamos hablando ya, la adoptan, ¿no? Estamos hablando ya de tiempos muy modernos, demasiado modernos, ¿no? En aquellos oyes, ¿no? Tan solo a 1000 años antes de Cristo. O sea que ya muy pegadito, ¿no? O sea, la Israel, ¿no? La Israel y dicha escritura, ¿verdad?, se le conoce como hebreo arcaico, ¿sí? Así se le conoce, como hebreo arcaico por los israelíes, ¿no? Ahí sí fue por medio de ellos, ¿sí? Porque pues yo ya les dije, ¿no?, que aquellos egipcios que habían sido desterrados, ¿verdad?, pasaron el
río Éufrates, ¿no? Y que allí los que vieron cómo atravesaron esas tribus, pues les pusieron hebreos, ¿sí? Los hebreos. ¿Y por qué le pusieron los hebreos? Ya se los dije en el video anterior, ¿no? ¿Por qué le pusieron los hebreos? Pues porque significa esto, hebreo significa brinco, salto. O sea que pasaron el río Éufrates y el saltar de un lado a otro le llamaban hebreos, ¿sí? Por salto. Mira, ahí van los que saltaron, los que atravesaron el río, ¿no? O sea, mira, ahí van los hebreos, ¿no? Así se comunicaban. Entonces los egipcios, ¿verdad?, desterrados, oyeron que les llamaban hebreos. Oye, nos están llamando hebreos. Ya nos pusieron hasta nombre, ¿no? Nos pusieron un mote, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Ya no puedo recordar la palabra. Así ya, apodo, ¿sí? Nos pusieron un apodo ya. Ahora ya somos hebreos, ya no somos egipcios, ahora somos hebreos. Y les gustó los hebreos, y como querían ellos cambiar todo esto, ¿verdad? Olvidar a Egipto y empezar una nueva vida, una nueva raza, ¿verdad? Una nueva costumbre y todo, pues adoptaron el nombre. Y luego cuando los acadios, ¿verdad? Porque sería así, ¿no? Cuando los acadios habían logrado, perdón, es que creo que sonó un teléfono, habían logrado lo de la escritura y demás, ya, pues también la adoptaron, ¿no? Y entonces, sobre esa escritura de lo que eran los, ¿cómo se llaman? Los bueno, bien, estos señores de cananeos, ¿verdad? Adoptaron el idioma, ¿no? Y empezaron a escribirlo, ¿sí? Y se llama hebreo. Y hay hebreo arcaico y hebreo moderno, ¿sí? Entonces, pero es más lindo el arcaico. Es como los latín, ¿no? Que los romanos, ¿verdad? En un principio hablaban latín, ¿sí? Pero un latín burdo, ¿verdad? Un latín, ¿cómo le diré? Para que un latín salvaje, pues, ¿no? Y con el tiempo, ¿verdad? Se refina ese latín, pero al refinarlo lo usan los letrados, ¿sí? Lo usan los letrados, los poderosos, ¿no? Los familias de los césares, ¿no? Todo ello, los ricos, y es la que la llamada élite, ¿no? Usa el latín, el latín moderno, ¿verdad? Y refinado, y la canalla, ¿verdad? Y la canalla, o sea, la chusma, se queda hablando, ¿verdad? El latín arcaico, el latín viejo ahora, ¿no?
Así lo mismo, ¿no? Con el hebreo, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo largo, ¿verdad? Vosotros debéis de saber, ¿verdad?, que después de todo esto, pues hubo guerras, ¿no? Así como destierros en masa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A ver, pues porque para esto ya les he explicado mucho, pero mucho, que llegaban, ocupaban un poblado, ¿verdad? Los contrarios, los que iban a ocupar otro lugar, ¿verdad? Y no solo los destruían, ¿no? En sus guerras que hacían por apoderarse de tierras nuevas, ¿no? Sino que calcinaban todo, ¿no? Pues incendiaban, sí, sino que además de todo eso, ¿verdad?, exiliaban o deportaban a magnas masas de intelectuales, ¿verdad? Y los desperdigaban por lugares distintos para que se perdiera su cultura o su etnia, y así tener el resto de los poblados, ¿verdad? Los tenían acaparados, y además de ignorantes, ¿verdad? Porque se quedaban con la gente que no tenía una capacidad de aprendizaje, ¿no? Eran ignorantes y los dedicaban, ¿verdad? Los obligaban a la siembra, ¿verdad? Lo que sabían hacer, ¿sí? La siembra, la ganadería y otras actividades para el uso, ¿verdad?, de ellos mismos, y aparte de los ocupantes, ¿no? Y esto era como ¿cómo les diré? Como un forzado tributo, ¿sí? Mira, esto pasó con Israel igual, ¿sí? Y otras tantas entidades, como por ejemplo, por solo recordar, ¿no? Como cuando los asirios mandaron a Israel nuevos deportados de varios países, ¿sí? O sea, intelectuales de varios países los mandaron a Israel, ¿sí? Desperdigados, unos a Israel y otros a otros lados, ¿no? Pero estamos hablando de Israel. Y estos se asentaron en la Sumaria, se dice Samaria, en la Samaria, ¿sí? Se asentaron en la Samaria, y a estos se les conocía como samaritanos, ¿sí? Como samaritanos, ¿se acuerdan de los samaritanos? En la Biblia están, ¿no? Los que adoptaron, ¿verdad?, el judaísmo, porque sí lo adoptaron, adoptaron el judaísmo, e incluso la lengua hebrea arcaica, ¿sí? Más ellos, fijaos bien en esto porque esto es importante. Ellos consideran, ¿sí? Consideran que todo esto que estoy hablando, ¿verdad?, que de los samaritanos, ¿verdad?, se debe a que ellos vienen, fijaos bien, que ellos vienen de la raza de los sumerios. Por eso es que adoptan el judaísmo y adoptan la lengua hebrea por los sumerios. Porque los sumerios, con eso del... estamos hablando del judaísmo, ¿verdad? Pero el judaísmo, ¿qué es en sí? Pues son leyes, ¿no? Son leyes y a la vez religión, ¿sí? Entonces ellos tienen, los sumerios, estamos hablando ahora, tienen sus propios dioses, ¿verdad?
y en especial ese Dios que ellos, que los judíos, ¿verdad? Tenían, ¿no? Ya se acuerdan que ya les había dicho, ¿no? De lo del rey, ¿verdad? De lo del, perdón, del dios Sol, ¿verdad? Que lo adoptaron también los egipcios y que lo adoptaron los griegos, ¿verdad? Y que lo adoptaron los romanos, pero antes lo adoptaron, pues lógico, ¿no? Antes lo adoptaron los egipcios desterrados, porque por eso los desterraron, por ese dios. Y que su dios era de esos egipcios desterrados, era Amón, y que después le cambiaron el nombre de Amón por el Jehová, ¿verdad? Pero que los romanos también de los sumerios o de los acadios sacan el rey el dios, perdón, el dios del sol, ¿sí? Que en este caso no sería Amón ni tampoco Jehová, sino Invictus. Pero esos tres son la misma persona, ya se los había explicado anteriormente. Esto es nomás un recordatorio. ¿Cómo vamos? Ya. Mirad, todo esto, cuando todo un grupo de exiliados regresó a casa, no, me regreso otra vez a Israel, ¿no? Ya ven que mandaron a varios integrantes de varios países a vivir al exilio en Israel, ¿no? Cuando todo este grupo de exiliados regresó a casa, y con esto me refiero a Israel, ¿no? Ellos traían cambios ya porque resulta ser de que habían corrido habían sacado de Israel a los inteligentes, ¿verdad? A los sabios, y los habían mandado a otros países. Pero luego, pues se acaba esto, ¿verdad? Y regresan a casa. Pero ellos ya traen cambios, porque vivieron muchos años, pero muchos, en otras ciudades. Y ellos ya traen un conocimiento distinto, ¿sí? Y unos cambios. Pero algo muy importante que traen es un cambio, ¿verdad?, en el idioma. Ya traen un cambio en el idioma, el cual se le conocía como arameo. El que hablaba a Jesús hablaba arameo, ¿sí? Que venía, ¿verdad? Esto venía de la rama de las escrituras, de la escritura fenicia de la que estamos hablando, ¿sí? De ahí venía, de la escritura fenicia. Y esto dio pie a la lengua más notable de Oriente Medio, porque fue cuando llegaron y empezaron a hablar el idioma que tenían, ¿verdad? Fue una cosa extraordinaria, porque se podían comunicar y podían hacer escritos y todo, ¿sí? Y los otros no, entonces pues vieron, oye, ¿qué está pasando? Y empezaron, ¿no? Y total, para no hacer la larga, esa lengua que traían ellos se convierte en internacional, ¿no? Como por poner un ejemplo, ¿no? Como lo es hoy en día el famoso inglés. Ya ven que uno va a Japón, y si no sabe hablar Japón, pues sabe hablar inglés, y entonces habla en inglés, y los japoneses, como saben hablar inglés, pues les contestan en inglés, ¿sí? Porque, por ejemplo, si un francés va a Japón, ¿verdad?, y habla francés, pues en primer lugar, los japoneses no tienen ninguna necesidad, ninguna obligación de hablar otro idioma que no sea el suyo. Pero, ¿cómo se dice? Cambio la palabra, ¿sí?
por medio comercial, ¿sí? Se dignan hablar inglés. Entonces, en lugar de hablar francés, ¿verdad? Porque no se van a entender uno francés y otro japonés, pues hablan inglés y ya. Y así en todas partes sucede, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos era lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya, dejamos eso, ¿verdad? Y nos vamos ahora a otra cosa. Pasamos ahora, porque como estamos en la palabra, ¿verdad? Pues vamos a hablar de la palabra, ¿no? Pasamos a la palabra Vaticano. En lo que es la itálica, ¿no? Hoy veréis, en la itálica, ¿verdad? Estoy hablando de la Italia, ¿no? Hay un monte, ¿sí? Hay un monte, o sea, una zona con una pequeña colina y que además de esa colina había una llanura, ¿sí? A orillas de lo que es el río Tíber, ¿sí? Y que, perdón, y que además, bueno, y que además en latín sería Eger Vaticunus, ¿sí? Bien. Rómulo, como vosotros sabéis, ¿no? Ya, Rómulo fue el fundador de Roma. Ya ven que Rómulo mata a su hermano. Ya ven cómo empieza esa historia, ¿no? En la que por alguna razón se quedan los niños, los bebés, ¿verdad? Siendo bebés, abandonados, porque sus padres, no sé qué pasó con ellos, tal vez llegaron enemigos, los mataron o los asaltaron, no sé, o unas bestias llegaron y ellos protegieron a sus hijos, los dejaron ahí botados por un lugar seguro y ellos fueron a enfrentar a esas bestias y murieron y los niños quedaron, o sea, los bebés quedaron solos. Llega la loba, no los mata, no se los come, los adopta, los alimenta, ¿verdad? Con leche de loba y los crece, ¿verdad? Y los enseña y luego tienen ellos problemas. Bueno, esa es otra historia que sí se las voy a contar también porque es muy interesante la historia de Roma, ¿sí? Entonces, bueno, pero ya no lo hacemos más largo, ¿no? Les decía que había la llanura y que estaba el río Tíber ahí, ¿no? Y que en latín sería Vaticanus, ¿no? Eger Vaticanus, y que Rómulo, pues, fue ahí el fundador de la Roma. Pero el asunto es de que allí, en ese lugar, ¿verdad? Existen 7 colinas, ¿sí? Siempre han existido, ¿no? 7 colinas, las cuales han sido la base, ¿sí? De la ciudad eterna, ¿sí? O sea, de esa ciudad eterna. Desde lo que son sus orígenes, ¿no? Sí. Mirad, también debéis saber que en lo que es esta colina, ¿verdad? Existía un poblado, porque sí, había un poblado. Ahí se llamaba Vaticum, ¿sí? Y allí también había unas pitonisas, ¿verdad? Así como sacerdotes gentiles o paganos, pues, ¿no? Los que consultaban a sus ídolos o sus deidades, ¿verdad? Los augurios por venir, ¿sí? Ellos decían, dime al Dios al que ellos creían, ¿no? Dime Dios que va a venir, ¿no? Y entonces el Dios se comunicaba con ellos y les decía, ¿no? Bien, debéis entender que los estrucos
perdón, no son son etruscos, ¿sí? Esa gente son originarios de un poblado llamado Etruria, sí, antes de que se me olvide, Etruria. Ese poblado existía ahí, y por eso son ellos, ¿verdad? Etruscos, ¿sí? Por ese lugar. Para no ser la cansada, ese lugar era la Italia antigua, ¿sí? La Italia antigua. Como veréis, pues, no ven que les dije que ahí había iniciado lo de Rómulo y eso, ¿no? Como veréis, su escritura o lengua, lo que aún se conserva, porque ya tenían ellos una escritura, pues, ¿no? Y estoy hablando de que porque existen algunas inscripciones, ¿no? Que no se han logrado descifrar hasta el día de hoy. No lo han logrado. Están así. Es la historia, me imagino, ¿no? La verdadera historia de la Roma. Los inicios. Me imagino, ¿no? El día que descubran cómo entender y comprender esa escritura, va a ser maravilloso, porque vamos a saber muchas cosas que no sabíamos. ¿Sí? Bien. Pero sucedió que una vez un señor llamado Constantino regresa a la Roma, ¿verdad? Porque pues era el emperador, ¿no? Fue emperador de ahí. Regresa a casa a la Roma, ¿verdad? Pues que se instala con los poderes en una de esas colinas, ¿no? Porque esas colinas se llamaban antiguamente, en aquellos tiempos de Constantino, ¿no? Se llamaban Vaticanos, ¿sí? Así se llamaban, Vaticanos, y desde allí pues fue ganando el poder, ¿no? El poder que ya había perdido, ¿no? Hasta dominar nuevamente la Roma, ¿sí? Pero como la Roma ya había hecho muchos cambios y todo eso, ¿verdad? Pues ya no había cupo para un César ahí, porque pues ya no se usaba, ¿no? Ya su régimen político era otro, y además pues él pues ya no tenía nada que hacer ahí en el Palatino, ¿no? Y aunque fue ganando poder y todo, ¿no? Pero como en la Roma había esos cambios, pues tuvo que reinar pues solo en lo que fue el Vaticanos, ¿no? En esa colina, usando esas esas tierras, ¿no? Y asumir ahí pues el puesto de rey, ¿no? Porque pues, o César, pues, pero para no crear una controversia, ¿verdad? Y tener problemas con la misma Roma, pues cambió el nombre de rey o emperador, ¿verdad? O César, pues, a la de Papa, ¿sí? Cambió el nombre. Ahora ya no era César, ya no era emperador, ya no era rey, ya no era, ahora era Papa, ¿sí? Pero la pregunta, ¿no?, que surge, ¿por qué Papa y de dónde salió eso, no? Pues esto fue haciendo alusión, ¿verdad?, al apóstol Pedro, ¿sí?
¿Se acuerdan de la Biblia, de los apóstoles, verdad? O sea, piedra, ¿no? La piedra que edifica o gobierna al apostolado, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Él es la piedra, o sea, la base, ¿verdad? La primera piedra, cuando uno va a construir una pirámide, no sé, algo, un edificio, ¿verdad? O una vida, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? Les damos los cimientos. Cuando ponemos la primera piedra para esos cimientos, ¿verdad? Es un conocimiento que le vamos a dar. No quiere decir que vamos a hacer una construcción y que va ahí. No, son la base, ¿sí? El conocimiento para... eso está metafóricamente, sí, hablando, porque Jesús hablaba en metáfora, ¿sí? Es lo que estos señores quieren hacer, confundir a la gente, diciendo lo que ellos quieren que vosotros creáis, pero no. Él hablaba de esa forma, Jesús me refiero, y le dijo que era, le cambió de Simón, ¿verdad? Porque se llama Simón, le cambió al nombre. Tú ya no te vas a llamar Simón, pero ahora te vas a llamar Piedra. ¿Y por qué Piedra? Bueno, pues, porque Petrus no era ningún nombre, era piedra, chica, grande, mediana, roca, como quieran llamarle, pero era piedra, ¿sí? Tú serás piedra. Y ya no era nombre, era piedra. Y se llamaba piedra. ¿Y por qué piedra? Porque él iba a crear ahí un cimiento, ¿sí? Un buen entendimiento para crear a los demás. O sea, se refería que iba a ser la cabeza de los discípulos, ¿sí? De los discípulos de Jesús, de sus ayudantes, pues, los que le ayudaban a compartir la palabra y a hacer otros menesteres, ¿sí? A eso se refería Jesús, ¿sí? Entonces, ahí era... ¿cómo les diré? Le llama piedra, ¿verdad? Como les dije, que la piedra que edifica o gobierna el apostolado, ¿no? Así también el jerarca del Vaticano, ¿verdad? Toma de ahí astutamente, ¿verdad? Lo que él quiere que se quiera entender y no lo que de verdad es entender. Y hoy en día el Señor pues trabaja ahí como eso, ¿no? Como alusión a Papa por Pedro, ¿no? Por Petrus, por piedra, y y recibe y no recibe, perdón, no recibe sueldo, trabaja gratis, ¿sí? El Papa no recibe ningún dinero para sueldo, ¿sí? Para sueldos no recibes. Entonces, trabaja así a gratis, como dicen en mi rancho, ¿no? Trabaja de gratis y pero, porque siempre hay un pero, ¿no? El Señor se le otorga una amplia, muy amplísima facultad para disponer de los 15 mil millones de dólares.
del mismo Vaticano. ¿Sí? O sea, él trabaja gratis, no recibe sueldos, pero él tiene mano libre para gastar lo que se le pegue la gana y tomar los 15,000 millones de dólares a su disposición para comprarse lo que se le pegue, ¿sí? Y ese dinero que es del Vaticano, él tiene el derecho de usarlo como se le pegue también la gana. Mira, encontré un día, no hace muchos años, pocos, una publicación española llamada, perdón, ya, es que estábamos aquí en una pausa porque me hacían preguntas y preguntas, que por qué hablaba mal del Papa. No estoy hablando mal, estoy hablando la verdad, eso no es malo, no estoy hablando malo. Al contrario, al final del programa les voy a dar un pequeño mensaje, ¿no? Les decía, habíamos hablado, a ver si no se me olvida de qué estábamos hablando, del Papa que puede usar los 15,000 millones de dólares en lo que se le pegue la gana, ¿no? Que no recibe sueldo y demás, ¿no? Y que yo había visto hace algunos años, ¿verdad? No muchos, creo que 4 o algo así, no sé. No recuerdo para qué les digo, ¿no? En una publicación española llamada nuevodiario.es.com, la cual determina, ¿verdad?, que el Vaticano, o sea, la Santa Sede, ¿no? La cual cuenta y controla, fíjense a lo que estoy hablando, ¿sí? Tomen atención. Esa sede o ese Vaticano cuenta, ¿sí? Y controla cerca o más de 60,350 toneladas de oro. ¿A qué me refiero con esto? O sea, 2 veces más de las reservas netas en todo el mundo. En todo el mundo. Estoy hablando de los gobiernos de los países, de todos, que conforman el planeta. Como podéis ver, ¿verdad? No hay país más rico que el Vaticano. No existe, no lo hay. Se dice que el país más rico es Estados Unidos, pero no es verdad, mienten con toda su carita. Sí, es verdad, no son los más ricos, además ya tienen muchos problemas, ya dejaron de ser los más ricos. Ahorita ejercen mucho poder, ¿verdad? Mucho poder por presencia nada más, ¿no? Por tratados y demás, pero ya eso va a durar muy pocos. Bien, pues yo quiero decirles, ¿verdad? Quiero decirles que déjenme acomodar esto porque creo que está muy raro aquí esto. Me vinieron a arreglar aquí, pero no me lo arreglaron, creo, bien.
A ver, así, no sé si así esté bien. Bueno, les decía yo, ¿verdad? Que estaba oyendo a... vosotros sabéis bien, ¿cómo vamos? Uy, no, ya nos llegamos a la hora. Así rapidito, ¿no? Ustedes bien sabéis que yo siempre estoy con que las religiones del mundo no las hizo nadie, ningún Dios las hizo, ¿sí? Son invenciones del hombre para poder controlar las grandes masas, siempre se los he dicho. ¿Sí? Y también les he dicho que la primera religión del mundo nació en África, ¿sí? En un lugar llamado Congos, y que ahí nació la primera religión llamada vudú, ¿verdad? Es el vudú. Entonces, bueno, de ahí se fue extendiendo poco a poco, llega a los acadios y llega a todos los demás. Bueno, antes de los acadios llega a los sumerios, ¿verdad? Porque eran los sumerios. Bueno, no sé a qué otros países, perdón, a otras razas o tribus, ¿verdad? Llegó antes, pero la cuestión es de que no se ha descubierto. Entonces, llega a los sumerios, ellos copian las escrituras por medio de los dibujos rupestres, ¿verdad? Los mejoran, hacen dibujos y demás. Y luego se sigue todo, como ya les he dicho anteriormente, ¿no? Pero tienen dioses, porque nacen ahí, en el vudú, nacen, porque los totems, ¿sí? De ahí son los totems, son los ídolos, los árboles que ponen y les ponen figuras como muñecos, sí, son los muñecos y todo eso, ¿no? Entonces todos los empiezan a copiar. Como los católicos copian, que tienen sus totems, ¿no? Tienen sus ídolos, ¿verdad? Y que los tienen en una sinagoga, o sea, en un edificio, ¿verdad? De oración, y los tienen ahí en pintura, o los tienen en totem, ¿no? Así, los tienen para que llegue la gente y los adore como si fuesen gente arcaica que se tiene que hincar y venerar a su rey o a su Dios, ¿no? Eso pasa. Precisamente por eso es la religión una obligada sumisión bajo un chantaje, un miedo a perderse en el infinito, en la oscuridad y no lograr la luz. O sea, cielo, infierno. Cosas que no existen. No existen. El cielo es el cielo, ¿sí? Es el éter. Está lleno de planetas y pertenece a la tercera dimensión. A la tercera dimensión, ¿sí? El infierno no existe. Es la conciencia, nada más, que te acusa. El cielo, ya les dije. Pues sí, eso es, ¿no? Yo les quería decir que a pesar de todo eso, ¿verdad? Y que los sacerdotes, no me importa si son católicos o no, pero más los católicos son pederastas, asesinos, violadores y demás, ¿no? Ya les he contado historias, que usan a las monjas como concubinas, criadas y demás, ¿no? Bueno, pues resulta ser de que hay un sacerdote, porque hay sacerdotes buenos. Por ejemplo, cuando yo escribo el libro que les enseñé el otro día, ¿verdad? Existe un que era de vampiros, ¿se acuerdan que les dije? Escribo en él y pongo a un sacerdote, pero un sacerdote de verdad, ¿no? Un sacerdote católico, pero como deben de ser, ¿sí? Como deben de ser. Como debe de ser un sacerdote. Educar, enseñar, guiar, ¿sí?
a las personas pequeñas, medianas, grandes, viejas, ancianas, ¿sí? Educarlas y guiarlas, ¿sí? Sacarlas del vicio, de la holgazanería y de otras tantas cosas, ¿no? Alejarlas del alcohol, del tabaco, de las tradiciones, crearles y formarles una idea amorosa hacia nuestros semejantes, hasta nuestra raza, ¿sí? Aunque cambie esta de origen, de país, de color, de tez, ¿verdad? De ideas, de habla, de lenguaje, no importa. Estamos dentro de la raza humana. Y también, ¿por qué no? También tienen derecho a ser protegidos, no solo los débiles de la raza humana, sino también la fauna, los animales, ciertos insectos, los insectos, ¿verdad? Los microbios, la, los vegetales, los minerales y todo lo que tiene vida dentro de lo que es la Tierra. ¿Por qué? Porque es el ecosistema, es lo que nos da vida. Pero no lo quieren entender. Pero hay sacerdotes que sí trabajan de esa forma. Y yo no voy a decir que todos, porque sería un mentiroso, ¿sí? Pero pues sí hay, ¿no? Uno, dos, bueno, quizás tres, pero sí hay, ¿no? Sí llega a haber. Por ejemplo, o sea, yo dos, conozco dos. Uno que es muy, muy simpático, no me acuerdo cómo se llama, pero luego salen vídeos, ¿no? El señor, lo conozco por eso, es muy simpático. Le han enseñado también el español y le enseñó a una señora, según sé, y le enseñó, pero con majadería y todo, ¿no? Pero es simpático el señor, habla, hace reír, sí, cuando habla, porque habla de la forma que la señora le enseñó, porque dice la señora que pues es la única forma en la que ella sabe hablar, ¿no? Y entonces le enseña y él también, entonces es un show andando. Bueno, pues bien, conozco el otro. Ese sí me acuerdo bien, ese sí me acuerdo cómo se llama, por lo chusco del nombre, ¿no? Le dicen el padre Pistolas. Fijaos bien, yo no estoy a favor de los sacerdotes, jamás he estado, ¿sí? A pesar de que yo soy sacerdote de Dios, ¿sí? No de los hombres, de Dios, porque antes de nacer, pues a mí me dedicaron a los dioses, ¿no? A trabajar en vida y después de esta para ellos, ¿no? Entonces, pues soy sacerdote de Dios o de los dioses, ¿sí? Mejor dicho, de los dioses. Hay un dios supremo, sí, tiene que haberlo, pero también hay diosa y también hay dioses menores, ¿verdad? Y ejércitos, ¿no? Que son los que todos anhelamos llegar a pertenecer, ¿no? A ese ejército, ¿no? Ya sea aquí en la tierra o espiritualmente, o sea, ya sea material o espiritual, ¿no? Pero tratamos y queremos ser parte de los ejércitos de los dioses, ¿sí? Porque hay mucho trabajo tanto en este mundo como en otros y en otras dimensiones. Y debemos de estar preparados, llenar nuestra aura, nuestro poder, ¿verdad? Nuestra luz, tenerla fuerte y irla creciendo poco a poco con inteligencia y sabiduría. Pues este señor sacerdote, padre Pistolas, mal hablado, por cierto, trae su pistolita y todo. Entonces, habla cosas importantes, cosas que me llenan,
que me llenan de satisfacción. Si alguna vez me llega a oír, señor sacerdote Padre Pistolas, ¿sí? Es católico usted. Mis respetos para usted, mis saludos y todo mi apoyo para usted, señor, porque usted sí es un sacerdote de verdad, como todos deben de ser. Bien, pues dicho esto, yo los invito a que busquen por se dice, la internet, ¿verdad? Bueno, yo también les digo sus cosas, pero no me enseñaron majaderías a mí. Yo hablo de otras formas, ¿no? Entonces, yo les digo que lo busquen creo que en YouTube, creo, ahí está el Padre Pistolas, escúchenlo, por favor, véanlo. Bueno, pues yo lo recomiendo mucho. Yo preparo mi salida, ¿no? Porque ya nos pasamos muchísimo tiempo. Sí, ya la preparé. Yo me despido con ustedes, el abuelo Elder Mendy. Gracias.